Bien, muy buenas tardes. Hoy sábado, perdón, hoy sábado ya me estoy pasando al sábado. Muy buenas tardes. Martes, hoy estamos martes 6 de abril del año 2021. Bienvenidos una vez más a ENCAP, la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional. En pantalla estamos apreciando el curso que vamos a llevar a cabo, el siguiente curso en esta segunda transmisión en vivo. Derecho Laboral, el cual estará a cargo del abogado magíster Juan Emilio Figueroa Reynoso, especialista en la materia, y pues nos va a estar compartiendo información valiosa. Ya hoy iniciamos la sesión número 1, así que tomen nota, por favor, agenden, importante para que no puedan perderse también las próximas transmisiones, ¿ok? Entonces, respondiendo también a las preguntas acerca de la certificación, en la parte inferior estamos apreciando el número de WhatsApp, el 951-4288-84, para que puedan certificarse al curso, en el curso de Derecho Laboral. Ya ahí está, se les adjunta el material y les comento también que la certificación está disponible en dos opciones: la certificación en la modalidad digital, el cual se envía al correo, y también el certificado físico con envío por encomienda hasta tu ciudad. Y por interno me comunican que tenemos una promoción, a ver, el día de hoy hasta las 11, antes de darle pase a nuestro especialista el día de hoy. Hasta las 11 de la noche del día de hoy también podrán acceder al 20% de descuento, ya sea en el certificado digital o en el certificado físico, ¿no? En este caso me refiero a los precios, ¿ya? De la certificación, obviamente vas a poder acceder a todo el material también. Y esto respecto al curso de Derecho Laboral, ¿ya? Así que ahí está el WhatsApp, el 951-4288-84. Mencionen por favor a través del chat del WhatsApp que desean hacer al 20%, pero esto es válido, como les comento, hasta las 11 de la noche. Pasado las 11, vuelve a su precio normal, ¿ya? Y es solo válido por el día de hoy, martes 6 de abril. Mañana ya no se aplica el descuento, así que muy importante porque nos han estado pidiendo este acceso, así que ponemos a disposición de ustedes, ¿ya? Bien, ahora sí vamos a darle pase a nuestro especialista el día de hoy, el abogado magíster Juan Emilio. Estimado Juan, muy buenas tardes, nos volvemos a reencontrar en un nuevo Buenas curso. tardes. Coméntanos, por favor, la importancia del tema del día de hoy y qué tema vamos a tratar en esta sesión, la sesión número 1. Buenas tardes. ¿Cómo están, amigos, estimados escuchas o videntes de acá, Perú? Les saluda Emilio Figueroa, muy agradecido por estar presentes hoy día en la reunión que vamos a conversar sobre temas de derecho laboral. En las siguientes sesiones que vamos a tener el día de hoy y cada martes, vamos a desarrollar temas de derecho laboral. Hoy día principalmente vamos a ver los principios laborales. Principios laborales a nivel tanto constitucional, contractual como procesal. O sea, los principios que son básicos en la estructura de un proceso de nuestra normatividad laboral y que se utilizan en tanto en ámbitos constitucionales como en ámbitos dentro de un contrato de trabajo, de la relación laboral y también dentro de un proceso judicial. Eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Genial, doctor. Entonces ya mismo damos inicio, así que ya está habilitado también la opción de compartir para que podamos iniciar con el curso de Derecho Laboral el día de hoy, martes. A ver, cuando guste. A ver, creo que ya está compartido. A A ver, ahí ver, está. ahora. ¿Lo ve? ¿Ya Ajá, se ahora ve? sí. Listo, Ah, doctor. Ahora sí perfecto. que sabes todos. Listo. Miren, estimados amigos, vamos a conversar entonces de los principios laborales en la normatividad peruana. Vamos a conversar, como ya les digo, en entender la importancia de los principios. En el derecho existen un sinnúmero de principios, principios civiles, hay principios de derecho procesal civil, ¿no? Hay principios penales, ¿no? Los que manejan derecho penal saben, conocen bien, principios del derecho administrativo, y en el derecho laboral también existen principios laborales. La idea de los principios laborales, o mejor dicho, de los principios utilizados
por nuestra normatividad laboral, en realidad son varios, ¿no? Son muy precisos la gran mayoría. Para efectos didácticos de esta exposición, o sea, no voy a dedicarme a establecer la naturaleza propia de cada principio, ¿no? Eso ya es más para un curso de derecho. Lo que voy a conversar más es sobre los aspectos básicos y hacer una clara identificación de cada uno de ellos en lo que yo considero son los ámbitos en donde se aprecian mejor su utilización, como es los principios laborales en el derecho constitucional, porque comprenderán que el derecho laboral o el derecho al trabajo es un derecho constitucionalmente protegido. Entonces, por dicha razón, la gran mayoría de principios laborales recogen en gran medida, ¿no?, lo que dice expresamente la Constitución, y es, digamos, la base de todos los demás principios. Luego de ello pasamos a hablar sobre los principios que se dan dentro de la relación contractual o dentro de la relación laboral, ¿no? Dentro de la relación laboral es importante conocer que existen ciertos principios que establecen no solamente el comportamiento entre empleador y trabajador, sino también regulan aspectos de la relación laboral y aspectos en cómo debe actuar el empleador ante ciertas conductas o comportamientos del trabajador, ¿no? Y por último, son los principios que están orientados al aspecto básico procesal. En nuestra normatividad laboral existen dos principios que son fundamentales en el derecho laboral a nivel procesal, ¿no? Entonces, de eso vamos a conversar muy rápidamente, ¿no? Y en la manera más sucinta posible de todos ellos. En primer lugar, vamos a hablar sobre los principios laborales constitucionales, que son principalmente tres, ¿no? Que son el principio de igualdad, el principio de irrenunciabilidad de derechos y el llamado principio protector, ¿no? Aquí yo no he colocado, porque de repente a alguno que le gusta el derecho laboral podrá decirme, oye, pero ahí falta el principio fundamental, que es el principio de la libertad de trabajo. Sí, pues, pero más que un principio, eso es un derecho. Entonces, como no aplicaba al término propiamente dicho de principio, por eso no lo comento, ¿no? Y por eso no lo he puesto ahí, pero el derecho al trabajo, ¿no? Entonces, no se puede considerar como un principio, ¿no? Se debe considerar como lo que es un derecho, ¿no? Ahora, entonces, vamos a analizar uno por uno, ¿no? Primero, el principio de igualdad, o llamado también igualdad de trato, o el principio de no discriminación, que está regulado en la Constitución, en el artículo 2, en el inciso 2, artículo 26, inciso 1, y en el artículo 30, inciso F, de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Miren, dentro de lo que se entiende una relación laboral y dentro de lo que pretende nuestro derecho constitucional laboral, es crear normas que impidan la discriminación. ¿Por qué? Porque comprenderán, mis estimados amigos, que en una relación laboral la persona que tiene más fuerza o más poder es el empleador, y el que está en desventaja, la gran mayoría de veces, es el trabajador, ¿no? Eso es una forma de establecer la igualdad, ¿no? Establecer normas que no excedan o que busquen, ¿no?, impedir o regular, ¿no?, ese exceso en la posición dominante que tiene el empleador, ¿no?, y satisfacer y crear esa igualdad empoderando al trabajador. Pero también tiene que ver con igualdad en los derechos que tienen todos los trabajadores.
O sea, no basta el tema de decir somos ante mi empleador, el del trabajador es igual. No, sino también entre los trabajadores. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de relación laboral, hay algunos trabajadores que gozan de más derechos que otros. Usted dirá, ¿cómo? Fácil, cuando dentro de una institución o un centro laboral existen los sindicatos y hay trabajadores sindicalizados o no, ¿no? Entre los trabajadores sindicalizados tendrán mayores derechos y los que no están sindicalizados no gozarán de los mismos. Eso sucede en las instituciones públicas y en las instituciones privadas. No es algo que no se sepa. Entonces, también lo que se busca es que si se otorga un derecho, en la medida de lo posible, este derecho sea equitativo y que sea amparado, ¿no?, para todos los trabajadores. Y otro principio que también tiene que ver y que por la amplitud se puede establecer, no solamente a nivel constitucional, sino se puede llevar también a nivel contractual, ¿no? En el sentido de establecer igualdad, ¿no?, de derechos o de estipulaciones que no perjudiquen o no minimicen la condición del trabajador, y también tiene que ver con principios que ayudan a la relación procesal, en el sentido de que ante tanto empleador como trabajador son iguales ante el juez. Entonces, este principio es muy importante, ¿no? Muy importante porque engloba bastante, ¿no? También engloba el tema de la no discriminación por el sentido de raza, sexo, digamos, religión o práctica personal. O sea, eso no puede impedir el acceso a un centro laboral, o no puede impedir o puede ser causa de repente una desvinculación de la relación laboral porque el empleador se le ocurrió. Entonces, es importante también conocer que este principio es bastante amplio, uno de los principales, y es por eso que lo he puesto en primer lugar. Otro principio institucional importante es el llamado principio de irrenunciabilidad de derechos. Miren, amigos, en el derecho laboral, a diferencia de lo que es en el derecho civil, hay la posibilidad que las partes dentro de un contrato puedan renunciar, ¿no?, o hacer renuncia recíproca de determinados derechos en el aspecto civil. Eso sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay ciertos derechos que puedo yo decir no los deseo o voluntariamente no lo quiero aceptar. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, la herencia, ¿no? La herencia es un derecho. Sin embargo, a nivel civil, si usted desea, puede renunciar a ese derecho. Pero no sucede lo mismo en el derecho laboral. En el derecho laboral se ha establecido como norma o precepto constitucional que los derechos laborales establecidos, sea en la Constitución, sea en los contratos, ¿no?, o en cualquier tipo de la relación laboral, o en cualquier norma aplicable, no puedan ser renunciados. Es decir, que ninguna parte o un trabajador pueda negarse o poder decir, no quiero gozar de ese derecho. Un ejemplo bastante común que se da en estos casos, para que ustedes lo entiendan, es cuando un trabajador, por la misma relación laboral, porque de repente, no sé, le gusta trabajar, ¿no?, lo llamamos esas personas que les encanta, pues, dedicado workaholics, ¿no? Aquí se le llaman, ¿no? Quiere trabajar, entonces, y el empleador sabe que debe darle al trabajador sus vacaciones, ¿no? Luego de pasado un año de labor, tiene derecho a gozar de vacaciones, pero el trabajador no quiere. Dice, no, no necesito, yo estoy bien, ¿para qué quiero
no quiero vacaciones, yo quiero quedar, yo renuncio a las vacaciones. Y muchas veces se entiende de que el hecho de que uno renuncie es porque no, el derecho vacacional ya no se le otorga, entonces, porque ha renunciado, no se le otorga. Y eso es un error. El término, o cuando un trabajador no quiere gozar de las vacaciones, eso no significa que está renunciando a su derecho. Lo que sucede es que lo que está renunciando al derecho es a ejercerlo, pero su derecho propiamente a vacaciones siempre lo tiene, siempre lo tendrá. Así él diga, no lo quiero tomar, ¿no? Eso permite también que dentro de una relación laboral yo no pueda pactar con mi empleador diciéndole, por si acaso, ¿me vas a contratar? Sí, ya. Yo, por si acaso, renuncio expresamente a tomar vacaciones. ¿Por qué? Porque no quiero que me las des. Yo quiero que seguir trabajando sin vacaciones. Por más que el trabajador lo consigne en forma expresa y lo firmen, lo legalicen ante el notario, si quieren las firmas, esa renuncia es inválida. El derecho laboral considera que eso no puede realizarse, no puede hacerse porque los derechos que corresponden a tipos laborales no pueden ser renunciados por los trabajadores. Es un principio de defensa también. ¿Por qué? Porque algunas veces los empleadores utilizan esos actos como justificación para no, como justificación del por qué no le dieron tal o cual derecho. Le dicen, no, pero es que el trabajador renunció. Él me dijo que no quería. Yo le quería dar, pero él me dijo que no, por eso no le di. No, así no funcionan las cosas. En el derecho laboral, el principio de renunciabilidad funciona como protección y de esta manera impide abusos, tanto por parte del empleador y evita, ¿no?, por desconocimiento algunas veces del trabajador, que abuse el empleador de él. Otro principio laboral importante es el llamado principio protector, ¿no?, o el llamado principio indubio pro operario, ¿no?, o norma o principio de la norma más favorable. Es un principio que, si bien linda con temas procesales, es un principio básico a nivel constitucional porque permite que cualquier operario legal, ¿no?, sea juez, vocal, Corte Superior, Corte Suprema, ¿no?, eh, ante la posibilidad de encontrar una norma que le cause, digamos, alguna duda en la forma en cómo se interpreta, utilice la norma que sea más favorable al trabajador. Esta norma, a su vez, o este principio, a su vez, se subdivide en tres principios adicionales, que son la regla indubio pro operario, o sea, per se, la regla de la norma más favorable y la regla de la condición más beneficiosa. El primer principio, que es el principio protector indubio pro operario per se, o sea, el básico, el principal, es el criterio que señala que es el criterio que debe utilizar el juez o el intérprete para elegir entre varios sentidos posibles de una norma el que sea más favorable al trabajador. O sea, quiere decir que el juez lo que va a tener que hacer es que cada vez que encuentre un problema o una interpretación dudosa, siempre, ¿no?, va a interpretarla de la manera más favorable al trabajador. Eso se hace, o eso es una costumbre que ya está instalada en nuestro derecho laboral. La gran mayoría de operarios, tanto legislativos como judiciales, siempre buscan crear elementos que permitan establecer eso, ¿no?, sentidos de poder interpretar mejor la norma a favor del trabajador o evitar
esas posibles contradicciones. La otra, que es el otro sentido, es el llamado de la regla de la norma más favorable. Entonces, aquí importa mucho, no solamente la norma, sino la situación jurídica en donde se encuentra el trabajador. Primero hay que establecer el criterio de comparación, o sea, ¿cómo estoy comparando? Si estoy comparando una norma, digamos, una ley con un decreto legislativo, si estoy comparando un decreto supremo contra una ley orgánica, hay que establecer el criterio, ¿o no? Ya ahí hay un tema de análisis un poquito más fino, ¿no? De análisis doctrinario, ¿no? Teoría de Kelsen, pirámide, jerarquía de normas, etcétera, etcétera. Y luego de ello, vamos a la unidad de medida para determinar la norma que sea más favorable. O sea, dependiendo, o sea, si encuentro varias normas de repente que le son favorables, ¿cuál de esas normas que son favorables es la más favorable? ¿No? Entonces, dependiendo de esa situación, el juez, usualmente el juez constitucional, ¿no? Analizará cuando considere que ante un reclamo por parte de un trabajador existe pues un posible abuso, ¿no? O mala interpretación de una norma y que afecta o contradice, ¿no? Sus derechos fundamentales laborales. Entonces, en este caso, cuando sucede esa situación, es el juez constitucional, ¿no? O el juez laboral, según sea el tipo de proceso, quien determinará cuál es la norma, si hay varias, la que más le ayude al trabajador. Y por último, está la regla de la condición más beneficiosa. Esta ya es propia del sistema legislativo. O sea, ya aquí no es mucho tema judicial o a través de los jueces constitucionales o los jueces laborales, sino que aquí lo que se busca es que el legislador tenga la intención o sepa de que cuando va a emitir cualquier tipo de norma, debe respetar las anteriores, ¿no? Y si es que va a emitirla, tiene que pensar una norma que sea más beneficiosa de las que ya existen o las que se han regulado hasta ese momento. ¿Ya? Entonces, ese es el sentido, ¿no? Y evitar la contradicción y evitar, ¿no? Que pueda haber una condición de desventaja a favor del empleador o a favor del trabajador, ¿no? Porque también el principio de igualdad tiene que estar presente en esto, ¿no? Luego de los principios a nivel constitucional, vamos a pasar a hablar de los principios dentro de una relación laboral. Miren, amigos, cuando hablamos de un principio dentro de una relación laboral, existe, y eso lo vamos a desarrollar en la siguiente clase cuando veamos contrato de trabajo. Dentro de una relación laboral, la voluntad de las partes es generar una relación a largo plazo. Siempre ese es el sentido. Ahora, si bien hay ciertas actividades que podrían entenderse de que no logran llegar a tanto, o sea, podría yo contratar a otra persona por, no sé, por 6 meses o 7 meses, ¿no? Esos son casos excepcionales o especiales, ¿no? La idea dentro de una relación laboral es que ésta sea siempre a largo plazo y sea un largo plazo casi de naturaleza indefinida. Como ese es el ideal, como es el ideal, lo que se busca acá es crear principios que mantengan o que permitan garantizar una sensación de estabilidad entre las partes, porque, valga verdad,
un empleador no contrata a un trabajador, ¿no? Para que solamente le trabaje 2 días y después tenga que contratar a otro, y luego y otro, y otro, y otro, ¿no? La idea de un empleador es contratar a un trabajador y me dure lo más posible. Y por el lado del trabajador, lo que le interesa es contar con un ingreso o eh, eh, con un puesto de trabajo, ¿no? Que le brinde estabilidad personal, familiar, etcétera, etcétera. A fin de estabilizar las cargas, existe el llamado principio de estabilidad laboral, que también tiene relación con la estabilidad laboral regulada en la Constitución. Sin embargo, la estabilidad laboral es más propia de la relación contractual. ¿Por qué? Porque permite a ambas partes establecer condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que la disolución del vínculo laboral será solo cuando lo decida el trabajador y excepcionalmente cuando lo decida el empleador. ¿Por qué? Porque la idea es que ambos estén de acuerdo, ¿no? O sea, si ambos se pusieron de acuerdo para contratarse, entonces ambos tienen que ponerse de acuerdo también para desvincularse y romper el vínculo. A nivel laboral existe la estabilidad en 2 tipos, tanto de la estabilidad de entrada y la estabilidad de salida. La estabilidad de entrada es lo que se llama o lo que es conocido como el periodo de prueba. Periodo de prueba que se divide, conforme a lo que establece la ley, en 3 tipos, dependiendo del tipo de trabajador. Y la estabilidad de salida, que le permite poder terminar la relación laboral al empleador por una causa justa, y es lo que se llama el despido justificado. Entonces, estimados amigos, el tema de estabilidad es muy importante porque con ello nos permite generar un compromiso entre ambas partes. Ambas partes saben que no pueden disolver el vínculo cuando les dé, valga la palabra, cuando les dé su reverenda gana, sino lo tendrán que hacer tal y cual como lo iniciaron. Si lo iniciaron voluntariamente, será voluntariamente. Y si lo quieren terminar, también será terminar voluntariamente. Y si alguna de las partes quiere realizarlo, tendrá que cumplir con el procedimiento que la ley ha regulado. Si es por parte del trabajador mediante su renuncia o, o por parte del empleador, si es que no se cumple con el periodo de prueba o cuando comete el trabajador una falta grave que da origen a un despido justificado. Otro principio laboral propio de la relación entre empleador y trabajador es el llamado principio de inmediatez. El principio de inmediatez tiene muchos ámbitos en donde se desarrolla, ¿no? Por ejemplo, el principio de inmediatez funciona dentro de las órdenes, ¿no? O sea, dentro de las disposiciones o de lo que se llama la actividad, ¿no? De dirección que tiene el empleador hacia el trabajador. O sea, le dice qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y obviamente si el trabajador no lo realiza y el empleador no dice nada, ¿no? Entonces, digamos que ahí la necesidad supuesta o la disposición supuesta que ha establecido el empleador parece que no le interesa que sea cumplida por el trabajador porque es él mismo el que tiene que fiscalizarla, ¿no? Tiene que ver también con las disposiciones internas, tiene que ver con el aspecto de organización, con el aspecto disciplinario, tiene que ver con el aspecto de las sanciones, ¿no? Y tiene también que ver con
derechos que tiene el trabajador de ejecutar y que debe realizarlo en su momento, porque si no se podría pensar de que no hay ninguna afectación. Vamos a poner dos ejemplos muy claros para que lo puedan entender de inmediatez, ¿no? Tanto para empleador como trabajador, ¿no? La inmediatez funciona por parte del empleador cuando el trabajador no realiza un acto que ha sido dispuesto en su contrato o que está en el reglamento interno o que ha sido dispuesto por el empleador y el trabajador no lo cumple. Si el trabajador no lo cumple, el empleador tiene el derecho de exigir el cumplimiento al trabajador. Pero se entiende de que entre la orden dada y el incumplimiento, tiene que haber un sentido o un periodo que sea relativamente corto. Es decir, que si yo le doy a mi trabajador, yo como empleador, le doy una orden hoy para que la haga el día de hoy y mi trabajador no lo hace el día de hoy, ni lo hace al día siguiente, ni al día siguiente, ni al día siguiente, y lo hace después de 3 días o 4 días o 5 días, yo como empleador no podría sancionarlo. ¿Por qué? Porque si yo le di una orden que tenía que cumplirla el día de hoy y él la cumple cuando le da la gana, yo no podría sancionarlo después de que lo haya cumplido, o después de 3 días, o después de 4 días. El principio de inmediatez implica que no debe mediar un lapso de tiempo entre la violación de obligaciones laborales que han sido establecidas en la relación entre empleador y trabajador. El otro ejemplo, imaginemos que una trabajadora es acosada por su jefe. Acosada, ¿no? Si se produce el acoso y la trabajadora se siente acosada, no debe mediar lapso de tiempo para que la trabajadora denuncie ese acoso. Pero si yo, dentro de una relación laboral, la trabajadora es acosada, por ejemplo, digamos el día de hoy, es acosada el día de mañana, y recién ella denuncia, después de 2 meses o después de un mes, entonces, puede decir, oiga, ¿y qué está denunciando? Ah, lo que me acosó hace un mes, porque no denunció antes. Entonces, la idea, sí, pues podría decirse, disculpen si a alguno le choca esta situación, pero es que bajo el principio de inmediatez podríamos pensar que de repente no era un acoso propiamente dicho, porque si una persona se siente acosada lo denuncia inmediatamente, no espera un mes, no espera 2 meses. La idea del principio de inmediatez es que no exista este lapso mayor de tiempo, porque si existe este lapso mayor, presupone una supuesta, digamos, disculpa, perdón, olvido, que hace que sea más difícil reclamar el supuesto derecho que tengo, ¿no? Y que supuestamente ha sido afectado, ¿no? Es como, otro ejemplo ya para terminar, es como que usted es un trabajador y llegó tarde un día, ¿no? O llegó tarde, digamos, en una semana a su puesto de trabajo, ¿no? A fin de ese mes le dieron su sueldo y sin ningún problema. Después de 2 meses, ve que revisa su estado de cuenta y resulta que tiene un descuento. Y cuando usted pregunta, dice, oye, ¿ese descuento de qué es? Ah, ¿te acuerdas que tú llegaste tarde hace 2 meses, una semana? Sí. Ah, recién te estamos descontando. Entonces, el principio de inmediatez permite
garantizar, ¿no?, que si ha habido afectación tanto al empleador como al trabajador en alguno de los derechos, se deba realizar en forma inmediata. Y esto es muy importante, mis estimados amigos, cuando hablamos de actos de hostilidad, cuando hablamos de despidos nulos, de despidos arbitrarios. Esto es importante porque si ustedes no actúan en forma inmediata, podrían causar o dar a entender, ¿no?, que ustedes están de acuerdo con los actos o disposiciones realizados por el empleador. Otro principio laboral importante dentro de la relación contractual es el llamado principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad, que está regulado en nuestra ley de competitividad y productividad laboral, permite regular varios aspectos. El primer aspecto es el tema de la remuneración, porque implica de que yo le voy a pagar una remuneración al trabajador acorde a la función que realiza. Sí, excelente. Pero el principio de razonabilidad también funciona con la aplicación de sanciones, ¿no? Es decir, que si usted llega tarde un día, no le voy a descontar como si usted hubiera llegado tarde un mes. Si usted ha cometido una falta, digamos, se olvidó mandar un correo a su jefe, ¿no? El correo tenía que mandarlo y se le olvidó, ¿ya? O se le olvidó y no lo envió a la hora que le dijo, se lo envió después de 2 horas, no va a agarrar el jefe y venir, ya, bueno, te demoraste 2 horas, o sea, suspendido 2 días. Sin, y sin goce de haber. No, o sea, tiene que haber una razonabilidad entre la conducta realizada y la sanción aplicable. Aquí también existe un principio que quizás le ayuda al principio de razonabilidad, pero que no es tanto el llamado principio de tipicidad. Pero este es un principio, digamos, que es colateral al principio de razonabilidad, o están unidos. ¿Qué implica eso? De que igualmente, ¿no?, dentro de una relación laboral, todo acto tiene que estar debidamente tipificado. Si ha habido una afectación a algún derecho o ha habido alguna sanción, esa sanción debe ser proporcional a la falta, pero esa falta también tiene que haber sido debidamente identificada, notificada o conocida entre las partes para que pueda ser sancionada. De esa manera podemos entender cuando una falta es leve, cuando una falta es grave o muy grave, ¿no? De esa manera podemos entender también la sanción que podría ir desde una amonestación verbal a una suspensión, ¿no?, sin goce de haber hasta por 30 días o hasta por más, dependiendo lo que se establezca dentro de la regulación interna laboral. Entonces es importante, estimados amigos, que comprendan que el principio de razonabilidad permite generar un sinnúmero de aspectos básicos dentro de la relación laboral a fin de garantizar tanto la asignación de remuneraciones o la asignación de funciones en virtud de la calidad o cualidad del trabajador, y también el tema de las sanciones que tienen que estar unidas al principio de tipicidad. No solamente de tipicidad, sino también razonabilidad al momento de aplicar la sanción que le corresponde. Otro principio laboral dentro de la relación contractual es el llamado principio de buena fe. Se supone que dentro de una relación laboral las partes deben actuar de forma leal, manteniendo honradez, lealtad, confidencialidad. Se supone que cuando se suscribe un contrato, las partes conocen cuáles son las condiciones que debe contar el contrato, obligaciones, derechos y, digamos, compromisos que son asumidos, ¿no?
el abuso de esos actos, acuerdos, ¿no? Es básico para mantener una relación laboral. Yo no podría exigir un derecho, por más trabajador que sea, exigir un derecho que no ha sido debidamente establecido o que haya sido debidamente pactado al momento de celebrar mi contrato de trabajo. Un ejemplo clásico es cuando un trabajador solicita que se le pague alguna comisión o algún monto adicional por la labor que realiza, a pesar de que no se ha establecido, pero que por uso y costumbre se le entrega a los, o el empleador decidió entregarle a los trabajadores. Eso es un problema. Muchas veces hay que considerar que por más buena voluntad que tenga el empleador de darle un beneficio a sus trabajadores, esos beneficios que se entregan tienen que darse dentro de un marco legal previo y tener cuidado porque si se excede, ¿no? en este acto de bonanza o en este acto de gratuidad, ¿no? Podría convertirse en un derecho que sería pasible de ser compelido por el trabajador dentro de un proceso judicial. Oiga, pero eso no estaba en el contrato. Sí, no estaba en el contrato, pero tú me acostumbraste a ponerlo o te acostumbraste a dármelo, entonces yo tengo derecho a exigirte. Entonces, la idea del principio de buena fe es mantener dentro de esta relación laboral, ¿no? Aspectos de honradez. Otro principio interesante que es considerado también en el principio de la relación laboral, ¿no? Es el llamado principio ya de la relación laboral propiamente dicha. Miren, este principio busca mantener o complementar lo que hemos conversado en el principio de estabilidad. Entonces, la idea, cuando usted contrata a un trabajador, es para que realice una función que, digamos, en aspectos de la naturaleza de la función que realiza, es una función que tiene naturaleza de continuidad, o sea, continúa en el tiempo. Creo que ningún empleador contrata a un trabajador para que realice una labor de un día, o una labor de 2 días, o de una semana, o solamente de un mes, y ya después ya no. No creo que el trabajo termine o la necesidad del empleador termine luego que el trabajador ha realizado su función. Un ejemplo clásico y que siempre me gusta utilizar de una relación, del principio de continuidad de la relación laboral es, por ejemplo, las secretarias. Las secretarias, por su naturaleza de su función, tienen una labor que nunca termina, nunca acaba la función de una secretaria. Ningún empleado creo que contrata a una secretaria para que solo le trabaje un día y después ya no, se acabó el trabajo de la secretaria. No, continúa. Y todos los días continúa. Esta necesidad de continuación es un principio que a nivel laboral se entiende como que si usted contrata a alguien es porque la naturaleza del trabajo es propia de un tracto sucesivo. Es decir, que si usted contrata a alguien es porque usted, la función que le asigna es una función que continúa en el tiempo. Y luego, cuando esta relación continúa en el tiempo, si es que usted no ha establecido cuando, digamos, mi relación jurídica termina, entonces se presume de que usted quiere, como empleador, que se mantenga las actividades del trabajador. Desea que se mantenga. Entonces, aquí la idea o el principio laboral es que
Si usted contrata a un trabajador, este trabajador realiza sus actividades no en forma inmediata, sino en forma continua. Y solamente en algunas ocasiones podrá decirle voluntariamente que la suspenda, pero la suspenda por razones válidas, pactadas o porque la ley lo exige. Un ejemplo de suspensión de la relación laboral es el pre y postnatal. O sea, el pre y postnatal es un ejemplo de suspensión de la relación laboral. En este caso, está establecido en la ley. Entonces, el trabajador no deja, o sea, sigue siendo parte de la relación laboral, pero por ley ha sido suspendida su condición para que terminado su pre y post, vuelva otra vez y siga y continúe, ¿no? Esto es un principio importante porque, como lo repito, permite garantizar, ¿no?, la estabilidad y continuidad de la relación laboral y permite establecer, dependiendo el tipo de actividad que realiza el trabajador, si es que el empleador está tratando de desnaturalizar su relación contractual con la finalidad de perjudicar. Entonces, este principio es importante. Finalmente, vamos a hablar de la relación o de los principios laborales a nivel procesal. Miren, amigos, el principio procesal por excelencia, y quizás todo el mundo ya lo conoce porque es un principio muy famoso, es el llamado principio de primacía de la realidad. Ese es el principio estrella de los juzgados laborales, de nuestra normatividad. Principio que no está regulado en la Constitución, pero sí está regulado y ya sacramentado, oleado y sacramentado en nuestra jurisprudencia casatoria a nivel nacional. Este principio nació con la finalidad de impedir afectaciones a los trabajadores cuando había la llamada simulación contractual o la simulación del contrato de trabajo. Se celebraba un contrato supuestamente de naturaleza civil, pero las actividades que realizaba el trabajador eran correspondientes a una de naturaleza laboral. Ejemplo claro, es como que yo contrate por locación de servicios a una secretaria. Como ya les he explicado, mis estimados amigos, la labor de la secretaria, al ser una labor continua, de tracto sucesivo, que nunca acaba, y es una labor, digamos, de carácter permanente, personal, yo no la puedo contratar por locación de servicios o de naturaleza civil, por más que esté capacitada o que tenga el título secretariado. Entonces, ¿qué lograba el principio de primacía de la realidad? ¿No? Que el juez evalúe no los documentos, sino la realidad. Por eso se llama así. De tal manera de que si yo como juez o yo como parte de una relación laboral veo, ¿no?, que mi empleador dice que yo tengo una relación civil, pero me obliga a cumplir con normas laborales, entonces ahí yo podría acudir al Poder Judicial y el juez, al momento de revisar mi caso, analizaría no los papeles o los documentos, sino analizaría el comportamiento o la realidad que yo le demuestro dentro de la relación que tenía con mi empleador. Es decir, si mi empleador dice, no señor, yo lo contraté a este señor por locación de servicios, ¿no? Entonces, él no estaba subordinado. Ah, ¿no estaba subordinado? Sí, no estaba subordinado. Sí. Ah, trabajador. El empleador dice de que usted no estaba subordinado.
¿Qué puede decir a ello? Bueno, de repente, no sé, pero porque a mí, si yo llegaba tarde, me descontaba. Yo tenía un horario de entrada y un horario de salida. Yo tenía un horario de refrigerio. Yo usaba uniforme. Yo usaba mi marbete o mi photocheck. Yo salía en las reuniones y en las fotos cuando había reuniones en la empresa. Me mandaban correos, ¿no? Y el correo tenía mi nombre. Sería Emilio Figueroa, @ el nombre de la empresa. Tenía un puesto, tenía mi lugar, ¿no? Tenía mi oficina, tenía mi tarjeta de presentación. Y mi trabajador me había dado un teléfono para que yo reciba llamadas. Y me había dado una computadora para que yo realice la actividad laboral que él me disponía y me mandaba hacer. Y él me decía que enviara los correos de tal hora a tal hora, y me decía que tenía que hacer el trabajo de tal hora a tal hora, y que me iba a tal hora. Díganme, estimados amigos, si eso no implica un acto de subordinación ante el empleador. Este criterio o este principio es un principio que se aplica siempre y siempre, en todos los casos, podría decirse hasta en un 95% de los casos, funciona. Porque hay muchos empleadores que abusan de esta simulación o de esta supuesta comportamiento civil para ocultar una relación laboral. Y que cuando se analiza la actividad que realiza el trabajador, cuando se analiza su cualidad, su calidad, su comportamiento dentro de la empresa, queda demostrado de que no tiene una relación civil, sino tiene una relación de índole laboral. Por último, entonces, mis estimados amigos, ahí nos quedamos. Les agradezco muchísimo su atención. Quedo atento a las preguntas que ustedes quieran realizarme, si es necesario. Bien, doctor, muchas gracias. Hemos llegado entonces a la parte final de esta sesión, la sesión número 1, y efectivamente si tienen alguna pregunta, es el momento de que puedan escribir a través del Facebook, ¿no? Del Facebook de ENCAP, por donde estamos saliendo en vivo, ¿ya? Así que mientras ello aprovechamos también para poder indicar acerca de la certificación, ¿no? Respondiendo a las preguntas de cómo obtengo la certificación, ¿ya? Y estamos apreciando en pantalla el número de WhatsApp, el 951-42-88-84, ¿no? Y estamos apreciando que el día de hoy las personas que se estén certificando hasta las 11 de la noche podrán acceder al 20% de descuento, ya sea en la certificación en la modalidad digital o también en la opción en el físico, ¿no? El físico que se envía por encomienda hasta tu ciudad, ¿ya? Así que es importante que puedan mencionar a través del WhatsApp para que les puedan brindar la información correspondiente y le apliquen el 20% de descuento, ¿ya? Dicho esto, bueno, de momento creo que no tenemos ninguna pregunta, doctor. Estaremos llegando o finalizando ya la transmisión del día de hoy para reencontrarnos la semana que viene, ¿no? Con la sesión número 2. Adelántanos, por favor, un poquito del tema a tratar en la sesión número 2. Bueno, muchas gracias. Mire, no, agradezco a los que estén participando, a los que están viendo la transmisión. Miren, para la próxima semana vamos a conversar sobre el contrato de trabajo. Vamos a desarrollar aspectos fundamentales, básicos, ¿no? Y por ahí alguna jurisprudencia aplicable a la naturaleza propia de la relación laboral. Genial. Entonces, dicho esto, la invitación está hecha para la semana que viene a la misma hora. Nos estaremos conectando para continuar con la sesión número 2. Listo, doctor Emilio, muchas gracias. Nos reencontramos entonces la semana que viene. A ti, muchas gracias. Saludos a todos, que tengan muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Ok, gracias.
Bien, entonces, ya para finalizar, ahí nuevamente mostramos en pantalla, ¿eh? Se está mostrando en pantalla el número de WhatsApp, ¿ya? El 951-428884. Recordarles que el 20% de descuento en el certificado digital, en el certificado físico, es decir, en el valor, el precio se aplica hasta las 11 de la noche, hasta las 11 p.m. del día de hoy, el 20%. Mencionen, por favor, para que los asesores, el área comercial, les pueda enviar el monto con el descuento. Si ustedes solicitan la certificación digital o físico, pero aplicado el 20% de descuento, que solo es viable el día de hoy, solo por hoy hasta las 11 de la noche. A partir de mañana también vas a poder certificarte, pero bueno, el precio regresa a su normalidad. Ok, muchas gracias. Con esto llegamos a la parte final del día de hoy. Ahí está, hemos desarrollado el curso de Derecho Laboral con el abogado magíster Juan Emilio Figueroa. Muchas gracias. No se olviden de visitar también la página web para que puedan encontrar otros cursos en relación al derecho. Gracias, bendiciones y regresamos en breve con el siguiente curso.